Buenos días, que el Señor les bendiga. En realidad es buenas tardes, pero ya empezamos con la ayuda del Señor en este tiempo de enseñar y predicar su palabra. Saludar también a todos los que por X motivos o por alguna razón no pueden estar acompañándonos hoy, ya sea por tema de salud, ya sea por otros motivos de fuerza mayor. Saludarlos a la distancia, si nos están viendo por el canal de YouTube de la iglesia. Saludar también a quienes nos ven de otro país. La mamá de nuestra hermana Claudia siempre nos manda saludos, así que los entrego. Y también saludo allá a Mendoza. Así que esperando que este tiempo también sea de bendición, si es que nos está viendo. Si no, bueno, cuando se conecte con nosotros, ahí también. Queridos hermanos, queridas hermanas, cuando nosotros llamamos a una persona que crea el Evangelio, ¿a qué la estamos llamando? Cuando invitamos a que crea en el Salvador Jesucristo, ¿qué le estamos queriendo decir? Cuando invitamos a pecadores que vengan en arrepentimiento y fe, ¿qué es lo que buscamos? Una de las cosas que muchas veces pasan, se pasan por alto cuando hacemos el llamado a que crean en el Señor, que crean en el Señor Jesucristo que murió en la cruz por nuestros pecados. No hacemos el énfasis suficiente de esa nueva relación en la que incurre, esa nueva relación en la que nosotros empezamos a tener con Dios. Vemos que hay una reconciliación y junto con ello vemos una nueva relación entre Dios Padre y nosotros sus hijos. Vemos una relación de Salvador y salvado, una relación entre Dios y su criatura. La idea de pacto de esta relación está presente a lo largo de toda la Biblia. Y podemos ir a Génesis y ver cómo el Señor estableció pactos con diferentes personas. Vemos cómo el Señor se compromete con Adán y Eva de enviar un Salvador que nacería de mujer y que aplastaría a la serpiente. Más adelante vemos que el Señor establece un pacto con Noé, mostrando un arco iris, prometiendo que nunca más vendría un juicio que inundaría la tierra y así se llevaría consigo a la humanidad. Vemos también que luego llama a Dios a Abraham, lo saca de Ur de los Caldeos, de la tierra de Babilonia, y establece un pacto. Establece que el Señor le iba a multiplicar su descendencia, le iba a dar un hijo, que su nombre iba a ser reconocido, que por medio de él bendecería a todas las naciones. Por medio de su descendiente, de su simiente, vendría a bendecir a todas las naciones. Y luego vemos que el Señor, vez tras vez, ratifica ese pacto con Jacob, con Isaac primero y después con Jacob. Y lo que nosotros hemos estado viendo hasta el momento es cómo Dios establece una relación de pacto con Moisés y el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que vemos ahí, queridos hermanos? Vemos que Dios está tomando la iniciativa de relacionarse con los seres humanos solamente por su buena voluntad, solamente por su gracia, solamente por su misericordia, porque no hay nadie quien merezca que el Dios Altísimo mire la tierra, se fije en un corazón de alguien pecador y se le acerque para redimirlo. Eso es gracia. Si alguien lo hace y el Señor lo hace, es solamente por gracia. Y nos invita al arrepentimiento y nos recuerda el perdón que recibimos. Lo que nosotros vamos a estar viendo es continuar con esta serie de Deuteronomio 10. Y estamos en pleno desarrollo del discurso de Moisés, que está enseñando a esta nueva generación que salió de Egipto, los hijos de la generación que salió de Egipto, para enseñarles cómo deben de amar al Señor, cómo deben de adorar al Señor.
cómo deben de honrar lo que el Señor ha establecido. Entonces le está enseñando al pueblo, Dios por medio de Moisés, que Israel debía de entender que estaba en una relación que ellos no buscaron, pero que el Señor por su gracia se las entregó. Ahora, ¿cómo debían de hacerlo? Debían de recordar todas sus misericordias, todos los favores recibidos por Dios y dados por Dios en favor de su pueblo, en favor de su vida. Algunos de ellos encontramos la liberación de la esclavitud de la tierra de Egipto. Dios los liberó de la esclavitud. Dios los cuidaba de día y de noche. Dios los alimentaba en medio del desierto con un alimento del cielo. Los alimentaba, los sustentaba con agua. En medio de mares amargos, en medio de lugares rocosos, el Señor hacía salir agua, el Señor endulzaba el agua y también mandaba que las aves pudiesen estar a disposición de la alimentación de ellos. Dios los defendía y Dios los perdonaba constantemente. Por cada lugar donde iban, se puede recordar alguna rebelión que el pueblo de Israel tuvo con Dios. Y Dios también le entrega un pacto que promete bendiciones tanto terrenales como espirituales. Dios le muestra su fidelidad y demanda fidelidad también de ellos. Todas estas cosas vemos que por gracia el Señor lo estaba dando. Un pacto que nace del corazón amoroso de parte del Señor, no porque lo merezcan, y eso es tremendamente importante que lo entendamos para ver el Antiguo Testamento y también para que entendamos en qué relación nosotros estamos hoy como iglesia con el Señor. Vamos a leer el pasaje, todo el capítulo de Deuteronomio 10. Lo vamos a hacer en dos porciones. La primera porción del versículo del 1 al 11. Dice: en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Berot Bene Jaacán a Mosera, y allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y el lugar suyo tuvo el sacerdote su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos de agua. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová: levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Titulé este sermón Pacto de gracia que exige de amor. Pacto de gracia que exige amor. Acompáñenme a tener un tiempo de oración. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, venimos a ti agradecidos por tu gracia, por tu misericordia, porque tú cuidas de nuestra vida, tú cuidas de nuestros corazones, tú cuidas de tu iglesia, tú cuidas de cada miembro, de cada hijo que se congrega acá. Señor, eres tú, en tus manos amorosas, las que siempre, cada día nos sustentan. Y en esta hora queremos verte por medio de tu palabra.
Queremos conocerte por medio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Que tu palabra, por medio del Espíritu Santo, cambie nuestras mentes y nuestros corazones. Ayúdanos que por medio de tu palabra podamos crecer en santidad, con honestidad y sinceridad, adorarte. Oramos, Señor, porque dependemos absolutamente de ti. Oramos para que en este tiempo solamente tú seas glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo primero que vamos a ver es que Dios establece su pacto por gracia. Dios establece su pacto por gracia. Y vamos a ver en esta porción, en este relato, que Moisés sigue exponiendo ciertos hechos que traen a la memoria, hechos amargos, hechos que pueden doler al corazón de Israel, pero con el propósito de que entiendan que el pacto que ellos recibieron, que esa relación que tienen con Dios como nación es algo que nace del mismo corazón de Dios, pero que ha perseverado en el tiempo hasta ese momento, ya cerca de 42 años después de que salieron de la tierra de Egipto. Si ha permanecido esa relación, no es porque ellos han sido cuidadosos con esa relación, sino porque Dios vez tras vez ha estado llamándolos al arrepentimiento y ha capacitado el corazón de Moisés en amor para reconocer también y humillarse delante de Dios como intercesor del pueblo cuando ellos han pecado. El capítulo 9 encontramos que Moisés, descendiendo del monte de Sinaí, descendiendo del monte de Horeb, vio el pecado del pueblo. Vio que habían hecho un becerro de oro, habían caído en idolatría, habían visto el monte que temblaba por la presencia de Dios, habían visto el fuego, habían visto la nube, y no les fue suficiente para mantenerse fiel al Señor. Se desesperaron y querían dar rienda suelta a su carnalidad, y su carnalidad demandaba un Dios hecho a su medida. Moisés, cuando lo ve, al descender del monte con las tablas de la ley, quiebra el pacto, señal de que ellos habían quebrado ese pacto delante del Señor. No habían considerado lo hecho anteriormente. En Éxodo 24, el Señor aparta a la tribu de Leví, bendice a Aarón y al pueblo lo rocía con sangre, como señal de que estaban bajo el pacto. Para ellos no les fue suficiente y estaban ahí, pecando. Estaban pecando. Y vemos que el mandato viene en el capítulo 1 de forma clara y específica a Moisés. Lábrate, que está apuntando a decir talla, alisa, 2 tablas de piedra. Después de que las quebró, el Señor la manda a reconstruir esas tablas de piedra. No sabemos cómo lo hizo, pero sabemos que obedeció. No sabemos qué herramientas ocupó, pero el asunto es que lo hizo. Y además agrega el Señor que haga un arca de madera. Nosotros en nuestra mente tenemos el arca de Noé, pero Moisés, no sé si han escuchado ese chiste, cuando tratan de confundir a la gente, ¿cómo era el arca de Moisés? Bueno, Moisés también tenía un arca, pero no era un arca, un bote grande, sino que era una caja de madera, de acacia, bañada en oro, donde estaba destinada a guardar las tablas de la ley. El Señor le dijo, haz esto. Jehová le dijo, lábrate estas 2 piedras, hazlas igual que las primeras que rompiste. En versículo 2, y el Señor asegura a Moisés que Dios va a volver a escribir los 10 mandamientos en esas tablas. Moisés obedeció confiando en la gracia de parte del Señor. No sé si se dan cuenta, pero Moisés, después de haber ayunado, después de haber intercedido, el Señor está procediendo con gran amplitud de bondad de su corazón. Está diciendo, ok, rompieron, quebrantaron,
El Señor estaba enojado. Moisés le presentó al Señor un ruego de misericordia y el Señor, conforme a su voluntad, le concedió la petición. Y vemos que el Señor está restableciendo el pacto de una forma plena. Es como un borrón y cuenta nueva, pero solamente por la gracia del Señor. Entonces estas 2 tablas fueron escritas a mano por el Señor y también fueron talladas por Moisés. Y vemos en el versículo 4 el contenido. El contenido escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte del medio del fuego. Le está recordando al pueblo de Israel que ellos escucharon la voz. Lo que el Señor dijo, eso se escribió. No estoy inventando algo yo, es el Señor que dejó escrito todo lo que Él quiso que nosotros recibiéramos como mandatos. Así se estableció y así se continúa. Moisés hace lo que el Señor le dice que hace y recuerda nuevamente que es la compasión de Dios. Y ahora las tablas, el arca, que no solamente tenía este bañado de oro, sino que más adelante se detalla que tenían unas figuras de ciertos querubines como protectores del pacto, que adoran al Señor. Más adelante también se detalla que está una vara que reverdeció en favor de Aarón. Vemos que el Señor está mostrando que con esos elementos está testificando del gran pacto de Dios. Está testificando de su pacto a su favor. Ellos ya no solamente tendrían que recordar que en algún momento hay elementos y monumentos, por llamarlos de alguna forma, que testifican grandemente de su misericordia. Ahora, no sé si se recuerdan del capítulo 9. Moisés no solamente oró por el pueblo de Israel, sino que también oró por Aarón. Y en el versículo 6 vemos que la gracia no solamente fue derramada hacia el pueblo de Israel, sino que también fue derramada hacia Aarón. Y dice que tuvo su sacerdocio y lo heredó Eleazar. Y luego también vemos que murió a los 40 años. A los 40 años después de que salió. La gracia de Dios no se limitó. Él cuidó de su ministerio, validó su ministerio y su servicio. Hermanos, aquí estamos viendo un perdón tremendo de parte del Señor. Estamos viendo un restablecimiento completo de lo que el Señor había hecho. Cuán importante es venir a las plantas del Salvador cuando nosotros hemos pecado. La restauración de Dios es completa, queridos hermanos. La bendición del Señor no la pone a juego. No es un juego el Señor cuando ve que nosotros respondemos con un corazón contrito, dolido, que se humilla delante de Él. El Señor restablece. El Señor restaura. Porque Él cuida la relación de pacto que tiene con su pueblo. Cuando nosotros no lo cuidamos, el Señor es el que cuida. Y vemos en el versículo 8 y versículo 9 que la tribu de Leví continuó sirviendo en el templo o en el tabernáculo, sirviendo delante de la presencia del Señor. Y ellos eran herederos de Dios mismo. No tenían una tierra, no tenían un lugar fijo, no tenían un lugar como la porción que recibieron las demás tribus para poder desarrollar su vida familiar. Ellos, apartados y santificados para Dios, reconocían que la herencia era Jehová. Su herencia es Jehová. Hermanos, esto es maravilloso, porque debían de entender que cualquier cosa que les pasara, cualquier cosa que necesitaran, el Señor estaba al control y estaba al tanto
para bendecir sus vidas. El Señor les dijo que tenían que servir y bendecir su nombre. Servir y bendecir su nombre. Parece algo sencillo, que podemos repetirlo. Pero de repente la carnalidad, nuestro propio pecado, nuestra incredulidad, nos lleva a no proceder con esa sencillez del mandato. Pero el Señor, vemos aquí en esta porción, en este relato de Moisés, que el Señor los siguió cuidando. Les apartó derechamente ese servicio y ellos seguían con ese servicio. El Señor es su provisión y eso iba a ser por cuanto durara la orden levítica. Y terminamos con los versículos 10 y 11, diciendo: yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Vemos que el siervo de Dios, Moisés, estuvo 40 días hablando con Dios, 40 noches hablando con el Señor, teniendo comunión con el Señor, recibiendo su palabra, sus mandatos, y después de que ve el pecado, ayuna nuevamente por misericordia. Pero aquí hay algo maravilloso. El Señor no está recordando solamente esto para demostrar la vergüenza que deben de sentir por su pecado, porque hay pecados. En todo pecado nos debe llevar a sentir una vergüenza delante de Dios, porque no queremos permanecer en ese pecado, queremos sacarlo de nuestra vida. Y el Señor está diciendo acá que Moisés recuerda que el Señor escuchó su clamor, escuchó su oración, y es Jehová quien no quiso destruirlos. Y esto es importante, queridos hermanos, porque cuando vemos el relato en Éxodo 32 y 33, incluso hasta el 34, donde se detalla esto, Moisés, al interceder por el pueblo, él no intercede solamente para que no sean destruidos. Lo que hay detrás es lo que dice el Señor en los primeros versículos del capítulo 33 de Éxodo. Si me acompañan. Dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo y al eteo y al fereceo y al heveo y al jebuseo. Eso suena así: ¿estamos bien? ¿El Señor va a seguir peleando por nosotros? Entonces estamos bien. Le sigue prometiendo que la tierra donde fluye leche y miel la van a recibir. Pero ¿qué dice el versículo 3 después de ese paréntesis? Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. El quebrantamiento de esa relación llevó al Señor a decir: voy a cuidarlos, pero no voy a estar en medio de ustedes. ¿Qué pasó con el pueblo? Y oyendo al pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Moisés estaba orando y clamando por el pueblo, no para que simplemente no sean destruidos, sino para que la presencia de Dios fuera con ellos. La intercesión de Moisés fue a tal grado señalando que: Señor, si tú no vas con todos nosotros, yo no me voy a mover de acá. Yo quiero tu presencia. Yo quiero que todos puedan disfrutar de tu presencia, que puedan ver que tu presencia es muestra de que este es tu pueblo. No solamente este recuerdo del arca, sino que tu presencia sea muestra de que somos el pueblo de Dios. El Señor estaba diciendo que prácticamente los estaba abandonando.
iba a cumplir su palabra, pero no vamos a llegar más allá. Moisés, en ese mismo capítulo vemos que el texto habla de que Moisés hablaba como a cara con el Señor, que cada vez que iba al tabernáculo de reunión el Señor manifestaba su presencia, venía la nube. El Señor respondía con su presencia inmediatamente que Moisés entraba a buscar al Señor. Hermano, eso es maravilloso, eso es tremendo, eso es glorioso. Y Moisés decía: esto yo no lo quiero solo para mí. Yo lo quiero que todo el pueblo de Israel lo tenga. Que ese pueblo que tú perdonaste, que tú salvaste, pueda también disfrutar de esta bendita y santa comunión que tenemos por medio de la fe, por medio de la obediencia, por medio de los mandatos. Y hermanos, es verdad, esta es como una introducción de hechos históricos, pero no sé si está viendo elementos importantes para la iglesia del día de hoy. Cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos del pueblo del Señor que el Señor ha levantado por el padecimiento de su sangre, vemos que todos estos elementos se ven en Cristo y su evangelio. Todos. La sangre rociada al pueblo como señal del pacto, la sangre bendita del Cordero de Dios. Esa liberación de la esclavitud de Egipto, nosotros tenemos liberación del pecado, tenemos liberación de Satanás, tenemos liberación de la muerte. Hermanos, ellos no buscaron esa relación con Dios, es Dios quien se las concedió. Hermanos, antes de ser cristianos, ¿buscamos al Señor? ¿O el Señor nos salió al encuentro? El Señor nos salió al encuentro, y bendito día que el Señor nos salió al encuentro. El Señor es quien busca al ser humano, no el ser humano a Dios. Y una vez que nosotros reconocemos eso, es porque el Señor ya nos salió al encuentro y voluntariamente podemos buscar al Señor. Ellos vieron una mala noticia en el texto cuando el Señor dice: no voy a estar con ustedes. Pero queridos hermanos, el Evangelio nos habla de la buena noticia frente a nuestra mala situación, nuestro estado de miseria. Estábamos separados de Dios, ¿no es lo mismo? Separados de Dios. Pero el Señor vino a nosotros con esa bendita y gloriosa noticia de que Él vino a padecer por ti y por mí en la cruz del Calvario para que no muramos siendo consumidos por la ira de Dios. Vemos un tabernáculo, vemos un templo, pero queridos, nosotros nos acercamos a un lugar mucho más celestial, mucho más santo, que es la misma presencia de Dios. Vamos al reino celestial por medio de los padecimientos de Cristo. Moisés parece un mediador, pero queridos, de nosotros tenemos un mejor y excelente mediador que está intercediendo por ti y por mí día y noche. El Señor intercede por tu vida, a favor de tu vida. No cesa de orar por ti, y sus llagas y padecimientos testifican constantemente de su amor por ti. Están abogando por ti día y noche. Hermanos, tenemos una herencia espiritual y una herencia terrenal. Cuando hablamos del reino de los cielos, pensamos: sí, ¿verdad? Vamos a llegar más allá del sol. Pero no es solamente eso, el reino de Dios se va a establecer acá. Somos herederos de todo el universo. Y eso es solamente por gracia. Solamente por gracia. Hebreos 8 y 9 detallan todos estos hechos. Detallan todos estos hechos. La sangre de Jesús, su intercesión, su misericordia. Nosotros recibimos un mejor pacto que el que estamos viendo. Un mejor pacto del que estamos viendo. Ahora, hermanos, ¿tú crees esto? ¿Crees en el Evangelio del Señor? ¿Crees en tu Salvador Jesús? Hay algo que reservé para el final.
el Señor ha depositado su presencia en tu vida. Disfrútalo. Disfruta de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Disfruta de esa habitación gloriosa del pastor silencioso, como muchas veces lo llaman. Que pareciese que estuviésemos errando y no tenemos solución, pero ahí está ese bendito consolador que nos asegura que somos la iglesia y somos el pueblo de Dios. Hermanos, disfruta la presencia de Dios en tu vida, porque para que eso fuese una realidad hoy, Jesús tuvo que padecer la muerte. Disfruta al Señor en la alegría. Disfruta su presencia en la tristeza. Disfruta al Señor en la abundancia. Disfruta a tu Señor con su presencia divina en la escasez. Disfruta al Señor cuando aparecen problemas. Disfruta al Señor en la paz y en la tranquilidad. Hermanos, eres el pueblo de Dios, son la iglesia de Cristo y su presencia está en ti. Disfruta de la gracia de Dios. Es que no sabe lo que estoy pasando. No sé. Pero mi Señor sí. Y Él puede cambiar tu corazón y tus circunstancias. Él puede tratar con lo más íntimo de tu vida. ¿Estás aburrido de tu pecado? Entrégaselo al Señor, confía en su presencia, en la santidad que Él te puede brindar. Cuando vemos al pueblo de Israel, encontramos algo maravilloso. Y en el versículo 11 dice Moisés al pueblo de Israel: levántate y anda y entra en la tierra prometida que yo les juré. Hermanos, nosotros hoy podemos levantarnos, andar en pos de nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo un día: ven y sígueme. Vamos a pasar a la siguiente porción, los siguientes versículos. Parecen, esto un marco general de la gracia de Dios, pero ahora vamos a ver el detalle del pacto. Versículo 12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te escribo hoy, para que tengas prosperidad? He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él solo seguirás, y por su nombre jurarás. Él es objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Dios exige amor mediante su pacto. Dios exige fidelidad mediante su pacto. Y no sé si se dieron cuenta, pero ahora bien, tenemos el pacto, ¿y qué hacemos? ¿Qué es lo que exige Dios con toda su gracia que hemos recibido? Con toda su compasión que hemos recibido. No como retribución, sino qué es lo que demanda, qué es lo que debemos de hacer si entramos en una relación de pacto.
si estamos de acuerdo con lo que nos está presentando, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo debemos de responder? Bueno, eso se pregunta aquí mismo. Y dice, Jehová tu Dios exige que le temas, que andes en sus caminos, que lo ames, que le sirvas y que guardes sus mandatos. Exige todo. Exige la vida entera. Cuando hablas de temor, cuando el Señor habla de temor, cuando nosotros hablamos de temor, nos estamos refiriendo en dos áreas. La primera, en el Antiguo Testamento encontramos que es un terror por lo grandioso que Él es, lo maravilloso de su presencia, pero lo terrorífico que puede ser para un pecador ver su gloria. Porque Dios es justo, no toma por inocente al culpable. Pero también estamos hablando de estar admirados por su grandeza, de cuán grande es Él para someternos a Él. Y esa es la área que nosotros vemos hoy para la iglesia, porque aún no hemos visto un juicio quizás de Dios. Pero cuando veamos lo que va a pasar con aquellos que se han resistido a la gracia, también vamos a temer. No por nuestra vida, sino porque es grande y temible en verdad nuestro Señor. Él es grande y temible. Todos los seres humanos deberíamos estar totalmente admirados del Señor, totalmente impactados por su grandeza, para someternos a Él. Él no es un ser que puede ser burlado. No es un Dios que se puede pasar por alto las cosas que nosotros hagamos. No podemos manipular lo que Él puede pensar de nosotros con una apariencia de algo. Él sabe lo que somos. Hermanos, estamos al descubierto. El mismo libro de Hebreos dice que no hay cosa esté oculta ante sus ojos, mas todas las cosas están completamente desnudas. Eso nos debería llevar a temer en el sentido de estar admirados, pero también de someternos y a la vez estar agradecidos. Porque tememos de una forma en una relación con Él, no de estar espantado esperando un juicio. Que andes en sus caminos, conducir toda la vida, queridos hermanos, toda la vida conforme a su palabra, toda la vida, cómo es las finanzas en términos bíblicos, cómo es el desarrollo familiar en términos bíblicos, cómo es ser un vecino según la Biblia, cómo es ser un buen hermano según la familia biológica, cómo es ser un buen hermano en la familia espiritual, cómo es ser un buen trabajador, cómo es ser un agente de la sociedad. Que andes en todos los caminos del Señor, en todos los caminos. Que lo ames, que lo ames. En la antigüedad es raro pensar en que a un Dios hay que amarlo. Se le puede temer, pero amar, ¿por qué? Si le doy lo que me pide, además quiere mi corazón, quiere mis afectos, quiere mis pensamientos, quiere mi atención. Sí, el Señor quiere eso. Quiere todo. El Señor quiere que Él sea el sujeto y el objeto de tu amor, por sobre todas las cosas, por sobre las personas, por sobre las posiciones, por sobre cualquier cosa, que Él sea tu amor, tu único y más elevado amor. ¿Eso quiere decir que no vas a amar a los demás? No, porque el Señor te manda también a amar a los demás. Pero esa es la relación correcta. El amor hacia Dios te lleva a amar a los demás. Nuestra atención, nuestro corazón, nuestros afectos, nuestro sentir profundo, nuestra razón hacia Él. Servir al Señor, adorarle. La palabra adoración es sinónima con servir. Siempre se utilizan de forma sinónima. Cuando decimos servimos al Señor, estamos diciendo adoramos al Señor. Por eso el servicio es un servicio de adoración. Por eso la adoración no ocurre solamente aquí.
sino que tú puedes salir de este culto y seguir sirviendo al Señor, seguir adorando al Señor. Y eso es lo que debemos de hacer. Es lo que debemos de hacer. Guarda los mandamientos, no como un papelito que se dobla para que no se me olvide, y cuando necesito responder bien, lo saco y veo qué es. No se refiere a guardar los mandamientos así, sino cuidar la integridad de los mandatos. ¿Qué es lo que Dios está queriendo decir que hagamos? La idea de guardar es cercar, levantar muros para que nada pueda interponerse o hacer algo malo. Entonces, guardarlos es proteger la palabra de Dios tal cual como la hemos recibido, y obedecerla. No solamente para entenderla, sino para obedecerla. El Señor Jesucristo nos muestra eso. Cuando fue tentado en el desierto, por Satanás, siendo el Espíritu Santo llevándolo al desierto, después de al término del ayuno que él hizo, ¿qué es lo que pasó? Satanás viene a tentarlo. El Señor, ¿cómo responde? Citando la palabra, pero obedeciendo la palabra también. No solamente la recitó, sino que se sometió a esa palabra, la obedeció, y es lo mismo para nosotros. Guardemos sus mandatos, protejamos la integridad de lo que Dios ha dicho y obedezcamos su palabra, entendiendo que cada porción de las Escrituras tiene su contexto, y eso es necesario señalarlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del pueblo de Israel que fue guiado por el Señor a una tierra donde fluye leche y miel, y tuvo que enfrentar enemigos. Pero queridos, nosotros no vamos a hacer eso. No vamos a tomarnos las armas. No vamos a ir a un lugar para sacar a ciertas personas. No, nosotros no somos el pueblo de Israel. Somos la iglesia de Cristo. Y vemos que en el versículo 14 y 15 da un argumento mayor. Ok, tú debes de amar, por supuesto. ¿Has visto todas las obras de misericordia? Sí, pero ¿sabes quién es ese Dios que ha hecho todas esas obras de misericordia? Es tu Creador. Es aquel que hizo los cielos de los cielos y los cielos. Hizo la tierra. Y se agradó solamente Él. Él se agradó de amar a tus padres. Él quiso amarlos, a eso se está refiriendo. Él quiso amarlos porque le nació solamente de Él. Es el Creador. Tú ves que hizo misericordia contigo hoy porque le agradó escoger amar a tus padres. Y esto ha pasado de generación en generación. ¿Cómo debemos de responder cuando hemos visto la misericordia de Dios derramada a lo largo de toda nuestra descendencia, a toda nuestra ascendencia? ¿Cómo debemos nosotros responder frente a esas obras de misericordia? Conforme a lo que está diciendo el pacto. Teme al Señor, anda en sus caminos, ámalo, sirve, adórale y guarda sus mandatos. El Señor es digno. Él escogió esta descendencia, Él los escogió a ustedes. No porque fuesen mejores, podemos ir al Nuevo Testamento, sino que lo vil y despreciado del mundo escogió Dios. Versículo 16. Circunciden el prepucio de su corazón y no endurezcan más su cerviz. Esta es una expresión que muchas veces se utiliza entendiendo que, y nos saltamos todo el contexto. La circuncisión era señal de pacto, sí, de Abraham, pero tenía dos motivos. Era señal de pacto, pero también de cuidado higiénico por la condición en la que se encontraban. Lo que le está diciendo es, ok, ustedes pueden aparentar con su cuerpo que están obedeciéndome, pero su corazón, si está lejos de mí y está duro a mi palabra, son aún incircuncisos. Todavía tienen ese pecado en ustedes. Cuando le dice circunciden el
prepucio de su corazón, saquen todo lo que tenga que sacar para cuidar su relación con Dios, para cuidar su corazón con Dios. Limpien su corazón, corten, quiten todo tipo de pecado que pueda estar en su corazón. Sometan su corazón a cirugía, corazón abierto, para sacar toda clase de maldad. ¿Para qué? Para que tengan una relación limpia con Dios, una relación pura con Dios, una relación que no pueda generar ningún tipo de infección, de enfermedad. Hay otra palabra, de pudredrum, eso, algo que se pudra, algo corrompido. Eso es lo que le está queriendo decir. No sean duros. Si ustedes circuncidan su corazón, al sacar esta maldad de él, están obedeciendo para no endurecer más la cerviz, más la cabeza, que no sean duros de inclinarse delante de Dios. Renuncien al pecado. Aquellas cosas que te están atrapando, renuncia a ellas. Muchas veces nosotros encontramos una exposición del Antiguo y el Nuevo Pacto como si que uno apuntara a la forma y el otro apuntara al corazón. Ahora, con lo que estamos viendo, ¿podemos afirmar eso? No. Siempre el Señor ha apuntado al corazón. Siempre está apuntando a tu corazón para que dejes de pecar, para que le ames, para que le sirvas. Y vemos otro argumento en el versículo 17 al 19, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses. Ya no solamente es el creador de todo lo que tú ves, es el que te escogió libremente, pero también es aquel único verdadero Dios, es el único Señor, es el único Señor sobre todas las cosas. Él es grande, poderoso, temible. Estos son atributos maravillosos, pero que demuestran lo implacable que es el Señor. El Señor va a traer una bendición terrenal y el Señor va a traer una bendición espiritual. El Señor no es corto para salvar ni para actuar en sí mismo. Él es el Dios poderoso. Él es temible. Él es temible. Y el Señor no hace acepción de personas. El Señor no hace acepción de personas. Ni tampoco hace cosas parciales, con parcialidad. Él no toma cohecho, y es interesante que introduzca todo esto. ¿Por qué? Porque está queriendo decir, ¿qué ser humano puede entregarme a mí algo a cambio para que yo proceda? ¿Hay alguien que pueda ofrecerme algo para que yo proceda conforme a mis juicios? ¿Hay alguien que pueda ofrecer que esté de acuerdo a mi santidad, a mi justicia, para darme a favor de mi actuar y yo proceda conforme a lo que me está pidiendo? El Señor, si alguien intenta hacer eso, ¿saben lo que es eso? Cohecho. El Señor no acepta ningún tipo de cohecho. Él es justo y hace misericordia con los más desaventurados de la sociedad. Él es misericordioso. Él es compasivo. Él es generoso. Él ama también al extranjero. Miren la palabra que utiliza. Él ama al extranjero. Y está diciendo, ustedes también deben de amar al extranjero. Si se dan cuenta, esto aparece justo en una etapa donde pareciese que el Señor está erradicando naciones, pero le dice a Israel, amen a aquellos que no son de su nacionalidad. ¿Cómo es eso? Nuevamente repetimos, el pecado de esas naciones, el Señor la estaba juzgando. Hemos visto idolatría, hemos visto sacrificios humanos, hemos visto inmoralidad sexual, hemos visto un montón de cosas que el Señor estaba juzgando. Ellos deberían haber venido a las plantas
del Dios de Israel. Pero se endurecieron y el Señor los juzgó. El Señor no está en contra de aquellos que no son israelitas. No, Dios juzga el pecado, de quien quiera que sea, en el lugar que quiera irse o donde quiera que se encuentre, el Señor juzga el pecado. Si tú te resistes a la misericordia del Señor, ya no vas a recibir misericordia, sino juicio. Y por último termina diciendo, a Jehová tu Dios temerás, versículo 20, a Él solo servirás, a Él solo seguirás y por su nombre jurarás. Lo repite, teme al Señor, sirve al Señor y síguele. Esta palabra no le hace justicia a la idea original. Le dice, aférrate a Él. No como si dependiese de nosotros nuestra condición de estar en Dios. La idea que está reflejando es aferrarse a Él, es apegarse, estar junto, es tener comunión. Teme al Señor, adora al Señor y ten con Él siempre comunión. ¿Cómo nosotros estamos delante del Señor en esa dirección? ¿Cómo nosotros estamos perseverando día tras día para servirle, para temerle, estar asombrados por Él y estar apegados a Él? Y quiero que terminemos pensando en que Él es nuestra alabanza. Versículo 21, Él es el objeto de tu alabanza. Es el Señor el objeto de nuestra alabanza. Si el Señor ha tenido misericordia y nos ha salido al encuentro en momentos críticos, es para bendecir su nombre, es para exaltar su grandeza, para engrandecer las misericordias que tiene en su amor, es para bendecir el Dios todopoderoso que ha tenido misericordia de nosotros. Si el Señor ha venido en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras miserias, para darle gloria a Él, para exaltar sus atributos, para reconocer la grandeza del Señor Jesucristo, la grandeza del Padre, lo divino del Espíritu Santo, es para reconocer que Él, solamente Él, merece toda alabanza, toda gloria, toda honra, toda exaltación, toda adoración. Él es digno. Él es digno. Queridos hermanos, es el Señor que por su gracia establece un pacto con nosotros y nos demanda amor. Él exige amor de nuestra parte. Él exige que le alabemos por lo que Él ha hecho. Ahora, pareciese que cuando las aguas están tranquilas, eso suena fácil de digerir. Pero la verdad es que el Señor está ahí, presente con nosotros. Nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Por lo mismo, persevera, hermano. Persevera en tu amor hacia Él, en tu servicio a Él. Pueden decir, es que llevo tanto tiempo haciendo lo mismo. Estoy tan cansado de tener estas luchas. Hermanos, un poquito más. Si conversa conmigo mañana, un poquito más. Esfuérzate un poquito más, porque no estás solo. No estás solo. Vamos a orar al Señor. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, venimos a ti porque tú eres bueno. Venimos a ti porque tú has venido a nosotros. Te amamos porque tú nos has amado. Te reconocemos porque tú nos has abierto nuestros ojos. Señor, ayúdanos a perseverar contigo, a no independizarnos de ti, sino a recurrir a ti para que tú nos ayudes a que dejemos las cosas de este mundo. Ayúdanos a tener compromisos contigo, no con este mundo pecador, pero ayúdanos a ser compasivos con aquellos que son
ajenos a la vida de Dios. Ayúdanos a refugiarnos en el Evangelio. Y anímanos, Señor, a que cuando invitemos a alguien a creer en el Evangelio, le invitemos a entrar a esta relación de pacto, a este compromiso, a esta entrega total y completa, que cada persona que ha nacido de nuevo necesita demostrar delante de ti, porque tú has dado absolutamente todo por nosotros. Diste a tu Hijo, diste a tu Hijo para servir a pecadores. Ayúdanos a, como santos perdonados, poder seguir sirviendo tu nombre a la iglesia